Buscar pareja en China no es solo cosa de dos. A menudo son las familias las que deciden quién es la persona indicada. Hoy os voy a hablar del xiangqing, o lo que es lo mismo, las citas a ciegas, fenómeno que hoy en día mezcla tradición, economía y redes sociales. Pero por lo menos igual sacas tu valor de mercado, ¿no? 我觉得会有一些坏心思的人会利用这个软件嘛， O sea, 对吧？ 肯定的。 Para entender el xiangqing tenemos que retroceder un poco en el tiempo. En la antigua China, el matrimonio no era un asunto de amor, sino más bien de estatus, de influencia, de poder, ¿no? Y sobre todo de estabilidad económica. Así que las familias decidían un poco, pues, con quién te casabas. Los casamenteros, o los meiren, eran los encargados de buscar a la pareja perfecta. Todo se trataba de encajar en un modelo de educación, familia y de estatus. Los flechazos románticos, pues, no existían. Hoy todo eso ha cambiado un poco. Las plataformas de citas online como Tantan, Baihe, Tinder, Bumble, etc. han traído algo más moderno, pero el xiangqing sigue muy vigente. Incluso hoy en día los padres siguen muy presentes en el proceso de selección, digamos, ¿no? Aunque estas plataformas pues, han traído una variedad bastante interesante, muchos de los jóvenes siguen sintiendo esa presión familiar a la hora de buscar su pareja. Es más, si tu pareja es china y te presenta a sus padres o a su familia, pues bueno, vete abrochándote el cinturón porque la cosa se pone seria. En China el tema de presentar a los padres o a los familiares no es algo casual que suele pasar en Occidente, ¿no? Y es porque ya te consideran muy seriamente para el tema del matrimonio. Bien, lo que buscan los padres no es solo que te lleves bien con la persona. Quieren saber si tienes una buena educación, un buen trabajo y sobre todo si tienes propiedades. En muchas ciudades chinas, para encontrar pareja es casi un requisito indispensable el tener una propiedad, ¿no? una casa a tu nombre. Si no lo tienes, las oportunidades se reducen drásticamente. Y eso implica cumplir con ciertas expectativas sociales. Es un proceso mucho más burocrático que romántico. Vamos a ver un poco los factores que se suelen tener en cuenta a la hora de hacer esta selección. El primer factor muy importante es la formación de cada uno, ¿no? Se le da muchísima importancia a la universidad a la que vas. Hablamos de que hay universidades que son un poco más élite y os voy a dejar aquí una clasificación por encima para que tengáis una idea, pero de esto podemos hablar en otro vídeo. Aparte que las nuevas generaciones aquí en China cada vez están mejor preparadas y tener un máster es casi un estándar. El segundo factor a tener en cuenta es el tema de propiedades. Si tienes un piso en propiedad, tus chances son bastante mayores. Que tienes una casa donde se sitúa, qué tamaño tiene, si te casas con la otra persona vais a poner dinero para comprar una casa en común, ¿no? ¿Quién pone cuánto? ¿Bajo nombre de quién? Etcétera, etcétera. Todos estos factores lo tienen muy en cuenta y viene a ser un proceso casi de negociación entre las familias. Un tercer factor súper importante es un poco a qué se dedica tu familia, ¿no? Esto es muy importante porque los chinos tienen muy en cuenta el valor que aportas a la sociedad, ¿no? Si tu familia, por ejemplo, tiene un background de oficiales del gobierno, por ejemplo, o si por ejemplo sois empresarios o si son médicos, abogados, son profesiones de una reputación muy alta y que tienen un gran prestigio y es un factor súper importante. Básicamente viene a decir qué es lo que aportas a la sociedad, ¿no? Y cuarto, cuáles son un poco tus planes para tener hijos, porque en China, sobre todo los hombres, tienen que tener pues muy claro que son el papel principal en casa que va a aportar pues bueno, el pan y digamos una estabilidad y una seguridad a la familia, ¿no? Se lo toman muy en serio y van a ver mucho el carácter de la persona, ¿no? Del hombre en concreto. Por cierto, en el caso de los extranjeros, ¿es tan dura esta selección o se les da un poco más de cancha? Pues sí, se les suele dar un poco más de margen a los extranjeros, sobre todo a las familias que pues no tienen tanto poder o estatus. A los extranjeros digamos que se les hace la vista gorda en ciertos casos, ¿no? Por lo general el filtro suele ser un poco más duro en el caso de mujer china y hombre extranjero, ¿no? Para mostraros un poco la realidad de cómo se toman este tema del xiangqing, Linda y yo visitamos esa misma tarde en Shanghái el parque de People Square, donde está el rincón de xiangqing más famoso de la ciudad. Aquí se juntan padres, tíos, abuelos, etcétera, para hacer matchmaking de sus hijos, nietos o sobrinos que estén solteros todavía en casa. Vais a ver que es bastante interesante. Me tengo que buscar a una mujer, ¿o qué pasa aquí? 我来帮你物色一下， Se me echa uzo. 就是帮你看看哪个好。 Oh, ok, ya. Yo aquí no sé si voy a encontrar pareja, pero
pero por lo menos igual sacas tu valor de mercado, ¿no? Eso ya es algo, digo yo. Joder。舅舅有看到什么心动女嘉宾吗？我去帮你沟通一下。有个很大的问题啊，我觉得是这些相亲角都没有带照片的，你知道吗？啊，对啊，就是我没有任何的感觉，我只看到数据而已。在我脑子里只有数据，然后看脸嘛很重要，我觉得。因为在这里的都是他们的父母长辈，对他们来说条件更重要。是呀，可能他的道理就是，如果对一个 profile 感兴趣的话，你可能再去看照片啊，对。对，Linda 怎么样？有没有？我看到很多好女生，我会帮你看看的。是吗？看得上吗？哎呦，89年3月，本科16，品貌好，善解人意，寻找年龄相仿。找到了，可以走了。视频结束。A ver, la mayoría es gente local de Shanghái, o sea, y bueno, sitios cercanos, ¿no? De Zhejiang quizás o Jiangsu o lo que sea, pero en verdad es más gente local que prefieren pues, juntar o hacer matchmaking con la gente local. La probabilidad es más alta y el tema de que se lleven mejor o que cuadre más los objetivos de cada familia, pues es más probable, ¿no? ¿Te imaginas que aquí a la Linda me paran y me ofrecen un número? Linda, 你愿意吗？我要看一下照片。那如果说长相 OK， 然后约一下，OK 啊。OK 的是吗？也可以啊。所以对你来说，这只是一个渠道而已吗？是啊。后面还是要看人，看你们两个人 match 不 match， 对吧？当然。OK，Linda， 我想问你，你对相亲是怎么看的？也算是一个接触男生的途径吧。个人我是不喜欢，但是我觉得也没有错。大多数相亲的话，一般都是父母或者亲戚他们熟悉认识的人去介绍给你。那这种的话，试错率会比较低，就是你会认识坏男生的情况会比较少一点。对，所以这种的话对，就是人品跟那个家世方面，一般父母会先帮你把关过。也是一个挺好的选择。如果说你真的说现在很想要去考虑结婚的话，我觉得没有问题。那我现在不想去相亲，主要是因为我现在没有这种结婚的打算。如果人家有这个打算，我去跟他相亲，然后人家很想结婚，我不想，我觉得也不要耽误人家的时间。对，因为相亲其实就是一个目的性很强的事情嘛，对吧？那你身边的朋友有没有通过相亲就是找到合适的人？当然有，就是我的一个姐姐，她应该也就大了我3、4岁吧。然后她的现在的老公就是相亲，然后父母或者说朋友介绍，然后在1年里面半年吧就火速闪婚就结婚了，然后现在孩子都已经生了。闪婚这种事情啊，就是离婚率会很高吗？看人吧，还是跟人品有关系吧。我好像看过网上有这样的数据的。是吗？就是对，在国内离婚率是。对，离婚率是很高，但是我觉得有一些通过爱情长跑很久的人，他们也离婚了，但有一些就是认识时间不久，马上就结婚，但是也可以很幸福的过下去。就我觉得这个东西跟你相识的这个过程没有关系，我觉得还是跟你婚后的生活跟他们个人的人品有关系。那所以其实相亲还是一个比较好的渠道。其实它跟那些社交的 APP 啊，就是 Bumble、Tinder、探探啊，都差不多吧，更靠谱一些。对，因为如果是父母介绍的话，首先他们会替你把关嘛。如果条件不好的话，他们也不会介绍给你了，对吧？然后像相亲软件，不是像社交软件这种，也不是说他们不是好的东西，就怎么说呢？可能里面我个人认为80%的人都会带着玩玩的心态，然后看长得漂亮，那就约会一下，跟他谈个恋爱吧，就是这种。但是谈个恋爱其实也可以，也许也可以，但是就是有一些人，不分男女吧，我觉得会有一些坏心思的人会利用这个软件嘛，是啊，肯定的。舅舅，如果说我现在没有来上海，还在温州的话，我应该是疯狂被相亲。是吗？被摁着相亲。为什么？就是家里的长辈觉得你年龄到了，然后你现在没有男朋友就抓紧相亲，有男朋友就抓紧结婚。恐怖程度应该是1周7天有5天都会被抓去相亲。真假的？真的。
就是手机号就直接发出去，然后微信直接加过来，然后开始就正好你这个年龄就太，对吧？对，太适合相亲。不是我这个年龄，是一毕业开始。一毕业开始就对 ，Oh my god！ 22岁我就已经被摁着，哇塞，问有没有男朋友了，有赶紧结，没有抓紧相亲。就是你分手了，你会跟家人或者跟亲戚说吗？完全不敢说，说了的话我就完蛋了，1周7天5天的相亲。Holy shit！ 我来之前就已经被问了，现在问我姑婆，问我到底有没有男朋友，有男朋友赶紧结婚，没有男朋友赶紧相亲。赶紧介绍。En la época moderna, el相亲 ha sido objeto de debate y de crítica porque, bueno, hay mucha gente que piensa que es un proceso muy mecanicista, ¿no? Muy mecánico y no tiene tanto en consideración los sentimientos y el amor genuino, digamos. Existe un estigma creciente en el que los jóvenes, digamos las generaciones más jóvenes, creen que el matrimonio no es una cuestión que deba ser dictada por los padres. Esto produce el fenómeno llamado Shengyu, que viene a traducirse un poco como mujeres sobrantes. Suena muy fuerte y lo es en verdad, pero es que aquí en China a partir de los 27, 28 años, como una mujer, si no te has casado ya, pues se te categoriza un poco en esto, ¿no? Y es bastante feo, pero es la realidad. Aquí a partir de los 27 la probabilidad de que te cases es cada vez menor. Al final los hombres tienden a buscar pues, mujeres más jóvenes, etcétera, ¿no? De la misma manera, los hombres también se enfrentan a otra cuestión o a otro set de problemas que si por ejemplo no cumplen ciertos requisitos sociales a nivel pues financiero, podríamos llamarlos como hombres sobrantes o shengnan. A pesar de la influencia global y un poco las citas online, etc., el相亲 sigue teniendo muchísima relevancia en la sociedad china moderna, seguirá evolucionando en el tiempo y seguirán cambiando un poco las costumbres y la forma de hacerlo, ¿no? Mientras que la gente joven y las generaciones de ahora pues, son un poco más autónomos y quieren buscarse un poco, sacarse las castañas del fuego por sí mismos, las generaciones antiguas y la gente mayor siguen yendo un poco a la vieja confiable, ¿no? Al相亲 más tradicional. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a la economía china? El mercado de citas organizadas en China es gigantesco. Las plataformas de citas online como Baihe, Zhengai, Tinder, Bumble reciben, pues, como ya sabéis, suscripciones premium y con eso ganan mucho dinero. Pero es que aparte también hay muchas agencias online, influencers, etc. Es una economía enorme la que produce este mercado y que muchas veces rondan entre 1.000 y 10.000 yuanes el servicio. Sí, como lo oyes, las familias pagan por buscar el partido ideal. Aparte, no solo el tema de las citas online, también hay que tener en cuenta, como decía antes, que el tema de la propiedad es súper importante, es un factor muy clave a la hora de buscar pareja y esto, pues bueno, en ciudades grandes como Shanghái o Beijing eleva los precios a unos niveles que no tienen ni sentido y por consiguiente pues genera una burbuja inmobiliaria de la que se habla bastante, ¿no? Esto no influye solo a los solteros, sino pues bueno, a las familias ya más consolidadas cuando buscan pues adquirir una vivienda principal. Este tema de la burbuja inmobiliaria se ve directamente afectada por este fenómeno. Por supuesto, el mercado educativo también se ve afectado y pues muchas personas pagan por cursos de etiqueta, por mejor educación, ya sea en el extranjero como en universidades más domésticas. Todo se reduce a tener una mejor presentación frente a las familias. Incluso si lo llevas un paso un poco más allá, también afecta al tema del lujo, del entretenimiento, etcétera, ¿no? Ya que el tema de las citas, pues obviamente cuando quedas con alguien, pues sales a cenar, sales al KTV, sales a tomarte algo, compras regalitos de lujo y claro, todo esto genera un círculo económico pues bestial. Es bastante difícil calcular con exactitud cuáles son los números exactos o la repercusión que tiene este fenómeno en las industrias, pero podríamos estar estimando pues decenas de miles de millones de yuanes. En 2025 se estima que esto supere los 2.000, 3.000 millones de dólares americanos. Pues como veis, el tema del相亲no es solo cuestión cultural, sino también una economía enorme y bueno, pues tiene bastantes ángulos por lo que analizarlo. Y nada, me gustaría saber un poco lo que pensáis al respecto de esta tradición, de si os parece bien, si tiene sentido en la edad moderna o no. Y nada, dejadme en los comentarios abajo que os los respondo todos o casi todos. Besazo enorme y hasta la próxima. Chao.